¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Todos estamos en una interminable búsqueda de ese algo que cambiará nuestras vidas. Un ascenso, un vehículo, un hogar o la siguiente emoción. Buscamos, tocamos y tratamos solo para toparnos con los mismos problemas que todos compartimos. Vergüenza, Pasado. dolor, Me falta. propósito, Cansa. Solo necesito quién es ¿Dónde Jesús. está En este Dios? inmenso océano de preguntas e insuficiencias personales, detente y escucha que Dios te dice: no eres tú, soy yo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Para la persona que creía ¿quién escribió esa canción tan bonita? Fue el Espíritu Santo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la... Entonces, ¿qué simboliza? Simboliza justicia. La diestra, la mano derecha, simboliza justicia. ¿Sí? ¿Ya más o menos van conectando? ¿Sí? ¿No? Segunda de Corintios 5:21, esto se los va a hacer más claro. Dice, al que no conoció pecado, ¿quién? Jesús. ¿Sí? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios. Por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros, todo lo que hace Dios, todo lo que hace Jesús, lo hace para beneficio de nosotros. Efesios 1 nos dice esto. Todo esto lo hizo, Jesús lo puso por encima de todo para beneficio de la iglesia. Todo lo que hace Dios, imagínate el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, todo lo que hace lo hizo por ti. ¿Por qué hizo al hombre hasta el último día? Para que él disfrutase de la obra terminada. Es igual con nosotros en este momento. Porque él planeó todo desde antes de la fundación del mundo, para que tú no le ayudaras, para que él pudiera darte un producto terminado en la cruz. Una organización o un plan es tan fuerte como su eslabón más débil. Y en este caso hubiera sido tú. En este caso la redención hubiera sido tan fuerte como tú lo eres. Y comparado con Dios, ¿qué tan fuerte te crees que eres? Pero no hay eslabón fuerte, no hay eslabón débil en la Trinidad. Así que nuestra redención y nuestra salvación es tan fuerte y segura como lo son ellos. Imagínate todo lo que hizo para que nosotros fuésemos hechos. ¿Sí? Tú eres. ¿Sí? Tú eres un ser humano. ¿Sí? No eres un hacer humano. Lo que haces no te define, por así decirlo. No define quién eres tú. Es quién eres tú lo que define lo que haces. ¿Sí? Pero estamos tan envueltos en esto de que no, ¿quién eres tú? No, pues yo soy un arquitecto, ¿sí? Nos identificamos mucho por lo que hacemos. ¿Cierto o falso? Pero dice aquí, para que nosotros fuésemos hechos. ¿Sí? Somos hechos, ya eres hecho. ¿Sí? Justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Jesús. Pero bueno, a ver, regresando a Génesis 35:16, dice, y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, hijo de mi tristeza. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Hijo de mi tristeza. Pero ¿quién se hizo varón de tristezas u hombre de tristezas? Él se hizo varón u hombre de tristezas para que tú fueses llamado hijo de su justicia. Él tomó tu lugar. Su trabajo o su descripción de trabajo es Salvador, salvarte. Su título es Salvador, su descripción de trabajo, salvarte. ¿Sí? Él vino a ser el intermediario, Él vino a ser tu sustituto. Él vino a tomar tu lugar para que tú pudieses tomar su lugar. Él vino a tomar todo
lo que era tu pecado y las consecuencias de tu pecado para que tú pudieses tomar su justicia y las consecuencias de su justicia. Imagínate. Tenemos el mejor Salvador del mundo. ¿Sí? Pero bueno, ese nada más era un paréntesis que quería hacer. Así murió Raquel, dice, y fue sepultada en el camino de Efrata, y dice, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, y dice, y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar, que es torre de rebaño. ¿Sí? Entonces, no sé si alguna vez hayan escuchado de Alfred Edersheim. Él es un historiador judío y escribió un libro muy chido. Se llama La vida y los tiempos de Jesús el Mesías. ¿Sí? Está en inglés, si lo pueden buscar en internet, lo tienen en PDF. Dice, en el libro 2, capítulo 6, en el título es Del pesebre en Belén al bautismo en el Jordán, la natividad de Jesús en el Mesías. Eso está en inglés, pero les traduje un segmento de lo que dijo ahí. Recuerda, torre del rebaño. ¿Cómo es que supieron los pastores exactamente a cuál torre del rebaño llegar? ¿Cómo es que supieron exactamente a qué punto, a qué pesebre, a qué niño? ¿Qué tal si otro niño había nacido también en ese mismo momento y había nacido también lo habían puesto en un pesebre o algo así? ¿Cómo supieron exactamente a cuál llegar? La estrella de Belén guió a los reyes magos, a los magos, a los reyes magos, no sé por qué le dije, estoy tan acostumbrado a esto, pero guió a los magos, a los sabios, a ellos los guió, y de hecho ellos llegaron 2 años después. Ellos llegaron 2 años. Por eso, ¿por qué crees que Herodes mató a los niños de 2 años para abajo? Y ya hay otras cosas, pero luego se los explico un poquito más. Vamos a enfocarnos en Mateo. En Lucas. Eso está en Mateo. Alfred Edersheim escribió este libro, La vida y tiempos de Jesús el Mesías. ¿Sí? Y aquí les pongo la referencia para que ustedes puedan ir a buscarlo. Entonces dice esto Alfred Edersheim, dice, Migdal Edar o torre del rebaño no era la torre de vigilancia de los rebaños ordinarios que pastaban en el suelo de las ovejas estériles más allá de Belén, ¿sí? Sino que estaba cerca de la ciudad en el camino a Jerusalén. Un pasaje del Mishnah, te da ahí el libro y el capítulo y el versículo, dice, lleva a la conclusión, no sé cómo pronunciarlo, dice, lleva a la conclusión de que las manadas que pastaban por ahí, donde está la torre del rebaño, estaban destinadas para sacrificios del templo. Ellos conocían las escrituras, ellos sabían a cuál llegar. ¿Por qué? Por las escrituras. Sabían que tenían que llegar al Migdal Edar, sabían que tenían que llegar a la torre del rebaño que estaba en Belén Efrata. Sabían que tenían que llegar ahí. Y esto les iba a servir de señal, que iban a ver a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre en esta torre en específico. La torre del rebaño, la torre del Migdal Edar, o Migdal Eder como es en el hebreo. Y nota esto. Todas las manadas que pastaban allí, era una torre de vigilancia para los pastores la torre del rebaño. Era donde se asomaban y veían si había peligro, si venía algún peligro hacia la ciudad o si venía algún peligro hacia las manadas. Pero estas eran manadas especiales. Porque estaban destinadas para hacer sacrificios del templo. Lo que hacían, te lo voy a demostrar, que era un sacrificio del templo. Sacrificio del templo en Éxodo 12:5 dice el animal, aquí empieza a decirnos o a darnos cómo es que van a hacer los sacrificios. En Éxodo 12 todavía no se tenía bien la institución y todo, pero nos estaba dando un ejemplo de cómo iban a hacer los sacrificios hacia Dios. Dice, el animal será sin defecto, ¿sí? Macho de 1 año lo tomarán de las ovejas de las cabras. Tenía que ser un animal sin defecto. Levítico 22:20 también nos dice esto. Ninguna cosa que haya defecto, ofrecerán, porque no será acepto por ustedes. ¿Por qué es que Jesús o por qué es que Dios estaba dando esta orden? ¿Por qué? Por Jesús, porque estaba hablando, tipificando o haciendo la sombra de lo que había de venir. ¿Sí?
hay una razón por la cual vino Jesús. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, sin importar lo bueno que fuésemos. Si por afuera éramos buenos, por dentro estábamos bien podridos. ¿Sí? La ley no nada más se trata de cosas exteriores, se trata de interiores y exteriores. De eso se trata la ley. Los fariseos habían llegado a un punto en el que decían, sí podemos cumplir la ley, cuando no era cierto. La ley fue diseñada para eso, para que te dieras cuenta de que no puedes cumplirla. No nada más es en acción, sino en pensamiento y acción. Y en el pensamiento, si la atinábamos en la acción, en el pensamiento ya valíamos. ¿Sí? No me van a dejar mentir. No tenemos aquí a una persona que nunca haya pensado nada mal. Si alguna vez pensaste algo mal, ya no cumpliste la ley. ¿Sí? Necesitábamos un Salvador. Lo necesitábamos. ¿Sí? Alguien que no tuviera defecto, alguien que fuera recto por dentro y recto por fuera. Sin defecto. Que no tenga defecto. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que tenga defecto no es acepta. ¿Sí? Y estaba tipificando la venida de su Hijo. Recuerda, Jesús es Cordero y León. ¿Sí? No nada más el león. Y era como lo esperaban a Jesús. Cuando vino a los suyos, lo esperaban como el león de la tribu de Judá. Pero no sabían que tenía que ser primero Cordero. Ninguna cosa en que haya defecto ofrecerán, porque no será acepto para ustedes. Entonces, antes de irme a la siguiente escritura, ahí te va lo que hacían. En la torre del rebaño, en el Migdal Edar, o Eder, como lo quieres decir, Edar, como está en el español, o como nos lo pone en el español, Eder si lo ves en el hebreo. Lo que hacían era que metían a la oveja hembra, que estaba embarazada, que estaba preñada, la metían a esta torre del rebaño y hacían que diera luz, o bueno, daba luz. Y como este sacrificio estaba destinado para ir al templo, y recuerda que tenía que ser un animal sin defecto, ¿verdad? Sin defecto, sin golpes, sin manchas, ¿sí? Y lo que hacían ellos era que sacaban al animal. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencia con animales recién nacidos? Caballos o vacas o algo así. ¿Cómo son? Son como que quieren, ¿sí? Bueno, yo no he tenido mucha experiencia, pero lo estaba leyendo y me acuerdo de la película de Spirit. Que son torpes y quieren como que, sí me explico. Y también, bueno, sí, ahora que me acuerdo, sí he visto recién nacidos como que quieren hacer esto. Entonces los tomaban, los envolvían en pañales. Pañales no es lo que nosotros conocemos como pañales. Era tela, eran como vendas, ¿sí? Lo envolvían y lo metían en el pesebre, en un pesebre, en el comedero. ¿Por qué? Porque estaba en un espacio reducido y no se podía mover y no se podía lastimar. Tenía que ser un animal sin defecto. Tenía que ser un animal perfecto, si se puede decir así. Y estos animalitos estaban destinados en esta torre del Migdal Edar, en Belén Efrata, donde murió Raquel, la oveja. Estaban destinados para hacer sacrificio del templo. ¿Sí? Y que llegaban al templo y con el sacrificio del templo, entonces era un sacrificio en realidad para Dios. ¿Sí? Nota esto. Dios proveyó sacrificio para sí mismo. Cuando Jesús murió no le pagó al diablo. No. Él se pagó a sí mismo, por así decirlo. Él vino a satisfacer su santidad. Porque Dios era un Dios santo. Dios es un Dios santo. ¿Sí? Dios es un Dios santo. Y Él vino a pagarse a sí mismo. Él dictaminó la sentencia, se quitó su ropa de juez, por así decirlo, y se puso como el que estaba pagando para pagarse a sí mismo. ¿Tiene sentido? Ahorita les voy a enseñar una escritura que lo comprueba. ¿Sí? Dios envió su pago porque ninguno podía pagarle a Él. Y ahora, 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo
que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin. Las manchas vienen con la vida, ¿sí? La contaminación es interior. Cuando hablaba acerca de un cordero en el Antiguo Testamento decía sin defecto, sin mancha. ¿Por qué? Porque no había en realidad un animal perfecto. ¿Cómo vas a comparar a Jesús con un animal, por así decirlo? ¿Sí? No había un animal perfecto porque pues, todos sabían. Toda la creación fue afectada cuando el hombre cayó. ¿Sí? Entonces pedía uno sin defecto o sin mancha. Las manchas vienen con la vida. ¿Sí? La contaminación es interna. Y Él es sin mancha, sin contaminación. Perfecto por dentro y perfecto por fuera. Y ese es nuestro representante. ¿Sí? Por eso es que podemos en realidad acercarnos a Dios con confianza. Porque el pago fue completo. El pago fue hecho ya. La obra terminada. La justicia de Dios satisfecha. Y su bondad también. Y su misericordia también. En la cruz, esto fue lo que sucedió. La justicia o la santidad de Dios se besó con su misericordia. Se unieron en el cuerpo de Jesús. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Necesitan procesarlo? Estos sacrificios, estas manadas que pastaban por ahí, por la torre del rebaño, en Belén Efrata, estaban destinadas. Y fíjate lo que dice el versículo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Ya destinado. Génesis 35, 18, ¿recuerdan? Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, hijo de mi tristeza, mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de mi justicia. Imagínate, tú fuiste destinado para hacer eso, un hijo de tristeza. Tú fuiste destinado para esto. Ese era tu propósito por Satanás, ¿sí? Eso fue lo que causó la caída del hombre, que tú fueses llamado hijo de tristeza. Era lo que sí, lo que te correspondía, pero el Padre intervino. Trajo al hombre de tristezas. Trajo un sustituto. Trajo al varón de dolores. ¿Sí? Para que tú fueses llamado hijo de su justicia. Hijo de mi justicia. Jesús nació en un pesebre, envuelto en pañales, para mostrarnos esto. Por eso los pastores supieron a cuál ir. Por eso ellos sabían, ok. Vamos a las escrituras de vuelta. Ok, en Miqueas decía esto. Va a ser en Belén Efrata y va a ser en la torre del rebaño. Y esto les servirá de señal. Pues ya sabían que venía el Mesías. Ya sabían que venía el Salvador. Jesús fue el único bebé. Cuando un bebé nace, ¿qué es lo que quieres? Que viva, ¿verdad? Quieres que viva, quieres que tenga la mejor vida. Nace y dices, ay, qué bonito. Imagínate cuando ya tenga sus 20 y tantos, cuando tenga sus 30, cuando aprenda a caminar. Jesús fue el único bebé que nació para morir. Su nacimiento hablaba de su muerte. Su nacimiento hablaba de su muerte. Desde que ya estaba destinado para hacer sacrificio. Imagínate. Y Él vino a ser ese varón de tristezas. Él vino a ser esa persona, ese hijo de tristeza, para que tú fueses llamado hijo de su justicia. Imagínate, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así te amó Dios. ¿Sí? Les dije que les iba a develar un poquito acerca del por qué, y que la verdad esto lo que causa en ti es que dime algo, séme sincero. ¿Escuchar estas cosas te hace querer salir y andar pecando?
Suena tonto, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, esas son las cosas que se llegan a decir. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con esas enseñanzas. Está en la Biblia. De eso se trata. Desde Génesis, Apocalipsis, de eso se trata. El amor de Dios hacia nosotros. Su plan de redención. Jesús está de hecho en el Génesis 1:1. Y luego les voy a hablar acerca de eso. Jesús está en Génesis 1:1. Bueno. Génesis 22, 1 al 18. Y nada más los voy a leer. Les pongo esa para que ustedes la lean. En la historia de cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Hay cosas muy, muy, muy padres en esa historia. Y luego se las voy a decir un poquito. Pero quiero atraer su atención al Génesis 2:8, donde dice, Dios, ¿qué dice? Se proveerá. Dios se proveerá. Nota las palabras, nota el uso de palabras. Dios se proveerá. ¿Sí? ¿No? Dios se proveerá cordero para el holocausto. Él va a proveerse para sí. ¿Y en qué libro está eso? Dios se proveerá cordero. Dios de sí mismo proveerá para sí mismo cordero, sacrificio, pago, redención. Desde Génesis, Dios se proveerá de cordero. Increíble, ¿no? Y hay muchas cosas en ese capítulo. Creo que ahí les puse mal la cita. Es 22. Pero eso está en Génesis 22:8, perdón, ahí se las puse mal. Y ahora, imagínate esto, la vida de Jesús, nacimiento de Jesús hablaba de esto. Desde Génesis estaba ya hablado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tú fueses hecho justicia de Dios. ¿Sí? Ese es el corazón de tu Salvador hacia ti. ¿Sí? Salvarte a ti. Estábamos en una situación crítica nosotros. Y Él vino a salvarnos. Él vino a proveerse para sí mismo su papel de juez y su papel de padre. Funcionaron en la cruz. Y ahora una pregunta interesante. ¿Cuál fue la primera pregunta después de que el hombre cae? De parte de Dios. ¿Cuál fue la primera pregunta después de que el hombre cae? Vemos la historia en Génesis 3, 6 a 9. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Conocieron que estaban desnudos. No tenían problema con estar desnudos en aquel entonces, pero conocieron sus ojos se fueron de Dios a... Y es lo que sucede también ahorita, como cristianos incluso. Nuestros ojos están en nosotros mismos y en nuestros defectos y nuestras imperfecciones. Cuando Dios quiere que tus ojos estén, Hebreos 12, 2, puestos nuestros ojos en Jesús. Y la palabra ahí puestos significa retirando nuestros ojos de y poniéndolos en. Es como volteando la mirada de a. Eso significa. Y no importa lo que sea, tú, lo que los demás te digan, lo que Satanás te esté diciendo, quita los ojos de eso y ponlos en Jesús. Ponlos en Jesús. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. Hace poquito toqué hojas de higuera, están muy, muy rasposas. Imagínate. Desde ese momento, un sentido de tengo que castigarme. Culpabilidad. Tengo que castigarme.
para sentirme mejor. Es que si no llego yo a pagar esto, me voy a sentir mal, me voy a sentir culpable. Desde ese momento ya estaba desde Génesis. Cosas que ahorita vemos nosotros, ¿sí? Pero déjame decirte algo. Jesús es el sacrificio que termina todos los sacrificios. ¿Sí? En otras palabras, no tienes que sacrificarte. A Dios no le impresionan tus sacrificios. Si tan solo hago esto, o si tan solo me mato sin comer por tantos días, o si me dedico a hacer esto y aquello, y no estoy en contra de que lea la Biblia, no estoy en contra de que ayune, no estoy en contra de esas cosas, prácticas cristianas muy buenas. Pero hacerlo para impresionar a Dios, o hacerlo para que Dios haga algo en tu vida, no le impresiona a Dios. El único sacrificio que le impresiona a Dios es el de Jesús. Se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová. Ay, esto rompe mi corazón. Que se paseaba en el huerto al aire del día. Su creador estaba ahí. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Qué hizo esto? La culpa te hace sentir esto. O correr de la solución. La culpa te hace esto. Sentir culpa, dejarte que te apachurre la culpa, te hace sentir esto. No me puedo acercar a mi Salvador, no me puedo acercar a Dios. Primero tengo que lavarme tantito, como estaba hablando con Julio ese día. ¿Qué persona se limpia antes de meterse a bañar? Jesús es el baño, por así decirlo, el baño celestial. Cuando tú le presentas a una persona esto, es que primero tengo que arreglar mi vida y ya después me puedo acercar a la iglesia. Tú acércate a Él.